Muy agradecida con México por la invitación a este festival. También un saludo a todos los cuenteros y cuenteras latinoamericanos que están participando de este festival. El cuento que yo voy a contar se titula Los Tres Cerditos, pero versión polémica. Mi nombre es Olga Valeria Moncada, nicaragüense. Había una vez tres cerditos que vivían en un bosque precioso. Los cerditos vivían tan bien, pero tan bien, que comían y vivían de todas las cosas que habían en ese bosque. Un día a los tres cerditos se les ocurrió a cada uno construir su casa. El cerdito que vivía allá en un cerro la construyó de paja. El cerdito que vivía en la costa la construyó de madera. Y el cerdito que vivía en un área más transitada la construyó de ladrillos, estiércol y barro. Los cerditos vivían felices, pero lo que no sabían es que muy pronto su idílica existencia se iba a ver arrebatada por un temible lobo feroz. He llegado desde muy lejos, pero finalmente ha llegado el progreso conmigo. Este era un lobo feroz, pero no era un lobo común. Era un lobo con unas ideas un tanto extrañas. Unas ideas como expansionistas. Sí, expansionistas. Mientras avanza el progreso y el desarrollo conmigo, se me antojan unas costillitas de cerdo a la barbecue. Y así fue como el lobo partió y llegó hasta la casa del cerdito que vivía en el cerro, en la casa de paja. Furioso tocó la puerta. ¡Pam, pam, pam! ¿Quién es? ¡Ya voy!, contestó el cerdito. Soy el lobo feroz. Ábreme la puerta, cerdito, que ha llegado el progreso a este lugar y ahora tu casa me pertenece. La necesito para unos proyectitos. ¿Que le dé mi casa yo? No, hombre, si esta casa yo la defiendo hasta la muerte, si es posible. Ábreme la puerta o soplaré. Y soplaré. Y la casa derribaré. Ve, pues sople, hágale capricho, pues. Y el lobo sopló. Y sopló. Y sopló. Y la casa derribó. El cerdito salió corriendo y, por supuesto, el lobo detrás de él. Mientras tanto, el terreno fue adquirido por un grupo de lobos inversionistas, quienes construyeron un restaurante de 3 pisos con carne de res importada y contiguo a este instalaron plantaciones bananeras. Finalmente, el cerdito había llegado hasta la casa del cerdito de la casa de madera, allá en la costa. El cerdito de la casa de madera le abrió la puerta, cerraron rápidamente y el lobo volvió a tocar. ¡Pum, pum, pum! Cerditos, ábranme la puerta ya, ábranme la puerta ya, que esta casa también me pertenece. La necesito para otros proyectitos de desarrollo. El cerdito de la casa de madera le contestó: ¡maldito canino! Aquí no te abre la puerta nadie. Ábreme la puerta, cerdo asqueroso. O soplaré y soplaré y la casa derribaré. Pero los cerditos no abrieron la puerta. Así que el lobo sopló y sopló y sopló.
y la casa derribó. Los cerditos salieron corriendo y, por supuesto, el lobo detrás de ellos. Mientras tanto, este terreno también fue adquirido por otro grupo de lobos inversionistas, Wolf S.A., quienes construyeron un residencial vacacional para lobos que llegaban a aquel bosque de vacaciones cada 6 meses. Y contiguo a este, construyeron un club deportivo con membresía limitada, acceso a spa, piscina y también gimnasio. Finalmente, los cerdos habían llegado a la casa de ladrillos. El cerdito de la casa de ladrillos rápidamente les abrió la puerta. Volvieron a cerrar y el lobo volvió a tocar. ¡Pum, pum, pum! Ya perdí la paciencia, cerdos gordos asquerosos. Ya perdí la paciencia. Ábrenme la puerta ya. Ábrenme la puerta ya. Si no, soplaré y la casa derribaré. Pero los cerditos ya habían organizado una protesta. ¡No queremos lobo! ¡No queremos lobo! ¡No queremos lobo! ¡No queremos lobo! ¡No queremos! ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! Aquí nadie les va a escuchar. Aquí nadie les va a escuchar. La marcha hacia el progreso no se detiene. El lobo se emocionó tanto y gritó tan alto que las arterias se le taponearon de grasa y le dio un infarto. Los cerditos no se lo podían creer. Habían llegado días tristes y sombríos para los lobos de aquel lugar. A la mañana siguiente, los medios internacionales publicaron: líder lobo, un ejemplo de progreso y desarrollo, muere en patas de 3 cerdos asquerosos. Desde entonces, el liderazgo de aquel lugar fue tomado por los 3 cerditos, quienes garantizaron igualdad de derecho para todos. Pero lo más importante que hicieron esa vez fue crear una ley que consideraba fundamental para todos los animales el derecho de vivir en paz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. La niña Burdili y la golondrina cuentan que esto sucedió hace muchas lunas atrás en un lugar llamado Arguía. Junto al pueblo de Arguía corre un caudaloso río. En su desembocadura, una larga playa de arena blanca, donde pasan muchos pájaros de diferentes especies. A esa desembocadura llegan las mujeres a buscar agua, los hombres a pescar, los más pequeños a nadar en las aguas del río Arguía. Y cuentan que también llegaba una niña llamada Burdili, pero no a bañarse como las otras niñas, llegaba solo para contemplar el vuelo de los pájaros. Pasaba horas y días enteros viendo volar los pájaros, deseando ser como los pájaros. ¡Lléveme a tu reino, lléveme a tu reino! Se ponía a gritarle a los pájaros, hasta que un día parecía que los pájaros ya los entendía. Empezaron a volar cerca de ella, alrededor de ella, y Burdili extendía los brazos para tocar los pájaros que volaban cerca de ella. Una tarde, vieron como uno de los pájaros bajó y se sentó junto a la niña Burdili extendiendo sus alas. La niña contenta se puso de pie y se sentó sobre el lomo del pájaro, que al instante alzó vuelo con ella. ¡Se llevan a la niña Burdili! ¡Se llevan a la niña Burdili!, gritaron
los que estaban en la desembocadura del río sin poder hacer nada, solo ver cómo la golondrina voló, voló, voló con la niña, perdiéndose hacia las montañas. Todos corrieron a la aldea y dieron la noticia de que una golondrina se había llevado a la niña Burdili, y llorando la familia se organizó junto con el pueblo para la búsqueda. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, un grupo de hombres se dirigió hacia las montañas y otros se fueron a distintos lugares. Todo el día se la pasaron buscando a la niña Burdili y nada que aparecía la niña Burdili. Al otro día igual, al día siguiente lo mismo. Y así fueron pasando los días, la semana, los meses. Al pasar del tiempo, dejaron de buscar a la niña Burdili. Al transcurrir los años, una tarde, un hombre que venía de regreso del campo hacia la aldea, en su camino vio debajo de unos frondosos árboles, en la sombra, a una mujer sentada, cansada. Al acercarse un poco más, la mujer se movió y al extender sus brazos, al hombre le pareció ver a una mujer con enormes alas. El hombre asustado corrió, llegó a la aldea diciendo que había visto a una mujer convertirse en pájaro, en una mujer. El hombre estaba asustado, confundido. Luego, un grupo de hombres se dirigió al lugar donde el hombre había dicho haber visto a una mujer convertirse en pájaro. Y dicen que cuando llegaron al lugar, encontraron a la mujer sentada, cansada. Entre varios la pusieron de pie y al moverse ella y al extender sus brazos, sí, parecía tener enormes alas, pues ya le habían salido las plumas entre los dedos y la frente. La llevaron a la aldea. Cuando llegó a la aldea no la reconocían. La familia, cuando se enteró de que un grupo de hombres había encontrado a una mujer en el bosque, corrieron a verla. La madre, cuando vio a la mujer, la reconoció de una vez. Era su hija Burdili. Corrió y llorando la abrazó. La llevó a su casa, le dio de comer, la bañó. Y dicen que al caer la noche le tendieron la hamaca para que descansara en ella. Y cuentan que en vez de la hamaca, Burdili prefería dormir en la rama de los árboles. Ya tenía el hábito de los pájaros. En otras ocasiones vieron que ella quería escaparse de nuevo, regresar de nuevo al reino de las aves. La familia, viendo esa situación, preocupados, decidieron que era necesario bañarla en hierbas medicinales para recuperar el espíritu dulce. Y así lo hicieron. La internaron en un pequeño surba, un pequeño recinto hecho de hojas de bijao durante meses y meses y meses, bañándola en hierbas medicinales hasta que recuperó el espíritu dulce. Y con el tiempo, al final del baño medicinal, Burdili empezó a participar activamente en la comunidad. Y dicen que durante las fiestas rituales del pueblo, Burdili solía danzaba imitando el vuelo de los pájaros. Y con el tiempo empezó a enseñarle a los pequeños, a mujeres y a hombres, la danza de los pájaros. Y dicen los que saben que los dules de hoy, en sus fiestas rituales, en algunas de sus danzas, suelen imitar el vuelo de los pájaros, gracias a la niña Burdili que vivió en el reino de las aves. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Amanda Rivero y me comunico con ustedes desde el Paraguay. Paraguay, conocido como el corazón de América del Sur. Somos un país pequeño, mediterráneo, pero con muchísima riqueza en leyendas y cuentos. Y voy a compartir con ustedes una leyenda de mi país, la leyenda del pájaro Xuwi. En la frondosa selva guaraní, con los verdes oscuros y claros de las hojas de los árboles, la humedad y el trinar de los pájaros de cada amanecer y atardecer, estaba la aldea donde vivía Xuwi con su mamá. Él aún era pequeño, pero tenía una habilidad fantástica para ejecutar la flauta. Se sentaba frente a la choza y hasta los pájaros se acercaban para acompañarlo con sus trinos. Cada día la mamá salía a traer el sustento diario y le recomendaba: "Ani querés, no salgas, mi hijo". El niño obedecía,
Pero a medida que fue creciendo, también la curiosidad lo fue embargando y se fue adentrando un poquito más cada día. Una tarde descubrió en uno de sus paseos un naranjal, esas frutas sabrosas al abrir los gajos, jugosas y dulces. Y Joey quedó enamorado del sabor de las naranjas. Una tarde, volviendo apresuradamente, porque mamita ya volvía, se le cruzó en su camino un pequeño picaflor, un manumbe. Revoloteaba, pero frenéticamente frente a él y no lo dejaba pasar. Vaya, pero hipotá, ¿qué es lo que querés? Claro, el ave no le puede responder, pero evidentemente algo quería. Entonces decidió seguirlo. El pajarillo enfiló hacia un árbol enorme más hacia adentro y ahí se dio cuenta Joey qué es lo que pasaba. Enormes aquequé trepaban por el tronco y las ramas. El aquequé es hormiga enorme de cabeza roja y estaban por llegar ¿a dónde? Al nido del pajarillo. Entonces Joey entendió perfectamente qué es lo que debía hacer. Trepó rápidamente por un árbol contiguo, se estiró y logró salvar el nido. Pero mientras lo hacía, las hormigas empezaron a salpicarle, saltándole por todo el cuerpo. Y él, al tratar de sacudírselas, perdió el equilibrio. Se vino desde esa altura en la que había ascendido hasta la tierra, en un golpe enorme y fatal, que fue presenciado por la madre, porque ella volvía a buscar a su hijo. ¡Joey! ¡Se me envueló! ¡Joey, mi hijo! ¡No! Se acercó al pequeño cuerpecito y lo abrazó. ¡Joey! ¡Joey! ¡Se me envueló! Mi hijo es lo que repetía. Y lo apretaba contra su pecho. Pero fue sintiendo que el cuerpecito se desvanecía. Ya no tenía el peso que ella estaba apretando. Y al abrir sus manos y sus brazos, encontró un hermoso pájaro de alas azules que sacudió las alas y emprendió vuelo hacia el cielo. Joey se había transformado en un bello pájaro. Y esta es la historia del pájaro Joey, que también inspiró una hermosa canción. Joey, Joey, volando va, perdiéndose en el cielo guaraní. Desde Paraguay, Amanda Rivero. Los rivales y el juez. Este era un sapo que se la pasaba cantando toda la noche. Croc, croc, croc. Muy cerca vivía una cigarra que cantaba de día y de noche. Chirrín, chirrín, chirrín. Un día se encontraron el sapo y la cigarra. El sapo le dijo: yo canto toda la noche. La cigarra le contesta: yo canto de día y de noche. El sapo agrega: mi canto se escucha a gran distancia. La cigarra contesta: mi canto se escucha siempre. Como vieron que no se iban a poner de acuerdo sobre quién era mejor cantante, el sapo hizo la siguiente propuesta. Muy cerca de aquí hay un lago, y en ese lago vive una garza. Vayamos a buscarle para que sea el juez. A grandes saltos, sapo y cigarra llegaron muy cerca de ese lago, y efectivamente vieron a la garza, que estaba dentro del agua, parada en una sola de sus patas. La cigarra dice: «Garza, ¿tú cantas?». La cigarra, toda desganada, voltea, les mira y dice: «Sí, sí canto». «Canta. Queremos saber cómo cantas para nombrarte juez».
¿Qué? ¿Quiénes son ustedes para obligarme a cantar a mí? Si ustedes quieren su justicia, conténtense con que yo sé cantar. Yo canto para oídos muy finos. El sapo le dijo a la cigarra, tiene mucha razón. ¿Cómo vamos nosotros a calificar al juez? Entonces la cigarra dice, bien, garza, serás nuestro juez, decidirás si el sapo o yo canta mejor. Entonces la garza, que tenía sus propios planes, dice, bien, acérquense para escucharlos mejor. En ese instante al sapo le entró la duda. Consideraba que mejor estaba donde estaba y que podía ser peligroso acercarse a la garza. No sabía por qué, pero le entró miedo. Mejor lo dejamos aquí, dijo el sapo. No hay que seguir. La cigarra, que era muy vanidosa, le dice, te diste cuenta que yo canto mejor y ahora quieres abandonar la contienda. Eso le dio mucho coraje al sapo, que le dijo a la cigarra, vamos. Y se acercaron a la garza. La garza le dijo al sapo, canta. El sapo cantó como nunca, se olvidó del mundo. Mientras cantaba, la garza se había comido a la cigarra. Una vez que el sapo terminó su canto, la garza le dice, la contienda seguirá en mi estómago. Y se tragó al sapo. Luego la garza se introdujo en el agua. Fin de la historia. Soy el increíble profesor Tintín desde México y les voy a contar hoy un cuento muy bonito que se llama La sombra de Teo. La sombra es una interferencia. Vean ustedes, la sombra es una interferencia entre una fuente de luz, ¿sí? Una fuente de luz contra un objeto opaco totalmente. Eso que nosotros percibimos al final le llamamos sombra. Sombra, pues así se llama el cuento que les voy a platicar esta mañana para todos mis amigos de allá del Valle del Cauca, allá del distrito del Silvia, en el Huila, para mi amigo Pablito, con mucho cariño. Les voy a contar este cuento que se llama La sombra de Teo. Pues resulta que un día, muchachos, Teo se levantó bien temprano para ir a la escuela y de pronto ahí, detrás de él, su sombra iba caminando detrás de él, pero la sombra le dio un poquito como que de flojera, le llamamos aquí en México, le dio flojera y dijo, no voy con Teo a la escuela. Así es que la sombra de Teo anduvo por ahí vagando, anduvo jugando, cuando de pronto pasó cerca de él un pájaro. Y la sombra de Teo tomó la forma del pájaro. La sombra del pájaro empezó a volar. Todo el mundo veía la sombra del pájaro. Cuando se cansó la sombra del pájaro, sí, la sombra de Teo en la sombra del pájaro decidió convertirse en la sombra de un caballo. Y se montó sobre el caballo y la sombra del caballo empezó a andar por todos lados andaba la sombra de Teo. Ahora convertida en la sombra de un caballo. Sí, pasó por un largo llano, después se metió al agua, después se puso a jugar y otra vez la sombra de Teo volvió a tomar la forma habitual de Teo. Al sentirse un tanto cansada, buscó a su dueño, dijo, ¿dónde estaba? Teo ya había ido a la escuela, Teo ya estaba en la escuela, así es que, pero ¿qué creen? Que Teo nunca se dio cuenta que no tenía sombra. Así es que mientras estaba comiendo Teo una torta muy sabrosa junto con sus compañeros, empezó a preguntarse, le dijo a su compañero, oye Pablo, ¿tú nunca has sentido como que a veces vuelas como un ave o como que vas en un caballo y te metes al agua y andas en la verde pradera? ¿Nunca has sentido eso? Su amigo lo miró y le dijo, ¡ay, Teo! ¿Qué cosas se te ocurren a ti? Dijo Teo, sí, fíjate que a veces me pregunto yo, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos sombra?
¿Te gustó el cuento? Pues es un cuento muy bonito que escribió alguien aquí en México para ayudarnos a comprender por qué algunas cosas que en la escuela nos parecen tan sencillas, a través de un cuento pueden ser mucho más sencillas. Yo soy el increíble profesor Tintín y te saludo desde México para todo el mundo. ¡Va que va! Cuentan que hace mucho, mucho, pero mucho tiempo, en algún lugar muy lejano, un hombre pudo subir hasta lo más alto del cielo. ¿Cómo lo hizo? En realidad no sabemos con certeza. Tampoco cuánto tiempo duró allá arriba. Quizás fueron unos días, unas semanas, algunos meses. No lo sabemos. Lo que sí es que cuando regresó, pudo contar una historia maravillosa. Y esa es la que les voy a contar a continuación. Bueno, pues cuando este hombre regresó al pueblo, contó que desde lo más alto del cielo pudo ver a la vida humana. Se veían como fueguitos. Él describía que el mundo entero, parecía un mar de fueguitos. Esos fueguitos. Había fuegos grandes y fuegos muy pequeños. Fuegos de todos los colores. Había gente de fuego sereno, que ni siquiera sabía que existía el viento. Había otras personas de un fuego completamente loco, y esas hacían que el cielo se llenara de chispas. En fin, había de todo tipo de fueguitos. Había algunos que eran bobos, que ni siquiera se prendían, no se encendían y ni quemaban. Pero por otro lado, existían unos fueguitos que ardían toda la vida con muchas ganas. Cuando te quedabas a observarlos, no podías ni siquiera parpadear. Y una vez que te acercabas a ellos, te encendías por completo. Esto es lo que dijo aquel hombre a su regreso. El pueblo empezó a comentar, a decir, a hablar, y entre dimes y diretes sobresalió un joven muy curioso. Aquel joven, al escuchar esta historia, comenzó a pensar en muchas cosas y se preguntaba otras cuantas. Dentro de las preguntas eran: ¿por qué existen fuegos tan distintos? ¿Por qué dos fueguitos no pueden ser iguales? También se preguntaba que por qué unos podían soportar grandes torbellinos y otros con tan poquito se apagaban. En fin, iba pensando todas las cosas que se le venían a la cabeza. Caminaba y caminaba y caminaba. Así pasó un buen rato. De pronto empezaron a murmurar la gente del pueblo, pues algo había sucedido. Aquel hombre que había subido a lo alto del cielo, un día salió de su casa, colocó un afiche en la puerta que decía: se reparan fueguitos. Todos se preguntaban: ¿cómo era eso de reparar fueguitos? Bueno, pues en el pueblo había muchos preguntones, más que curiosos. Así que no tardaron en hacer fila afuera de la casa de aquel hombre. Claro que tenían que ser muy pacientes, porque el pueblo estaba lleno de preguntones. Así que cada uno, bien tranquilamente, fue a su casa por un banquito o una silla. Y ahí esperaron y esperaron y esperaron. Aquel joven se enteró de lo que estaba sucediendo
Claro que con todas esas preguntas en la cabeza, él quería responderlas. Así que no tuvo más opción que formarse en esa larga fila de preguntones. Llegó, se sentó, esperó y esperó. ¡Oh! Se sentía muy cansado, pues habían pasado muchos y muchos y muchos preguntones antes que él, hasta que llegó su turno. En ese momento, se paró frente a la puerta. La puerta se abrió poco a poquito. En ese momento, salió aquel hombre. Un hombre ya muy grande de edad, con el cabello cano, muchas arrugas en su rostro. Ese hombre solamente lo vio, le sonrió, asintió con la cabeza y le pidió que pasara a la casa. El joven, muy entusiasmado, pero también un poco temeroso, entró al hogar. Cuando entró, sintió un calor que lo envolvía por completo. Empezaba a sentir la calidez de aquel hogar. El hombre asintió con la cabeza y lo guió con la mirada. Le pidió que observara todo lo que sucedía en aquella casa. Y miren que estaba dividida por 2 escenarios. En el primero estaba un señor de, yo creo, la misma edad que aquel hombre, sentado en su sillón con un libro en las manos. Los dedos estaban completamente callosos y veía cómo pasaba una página y otra, leyendo ante 2 pequeñitos que estaban sentados justamente enfrente de él. Los niños estaban emocionados, ni siquiera podían parpadear. Estaban tan admirados con aquellas palabras que de verdad fue una escena maravillosa. Del otro lado del escenario estaba una madre en una silla y estaba amamantando a su bebé. La madre acariciaba al pequeño, lo acurrucaba hacia su pecho, le daba el amor que necesitaba y poco a poco lo arrullaba para que se quedara dormido. El joven terminó de ver esos escenarios y de repente dijo, ¿eso es todo? Eso lo dijo para él. De repente empezó a buscar la mirada de aquel anciano, de aquel hombre que lo había invitado a pasar a su casa. Lo buscó y justamente cuando tuvieron un contacto visual, volvió a hacer la misma pregunta. ¿Acaso eso es todo? El anciano lo miró, le sonrió y de nuevo asintió con la cabeza, a lo que respondió, sí, mi querido amigo, eso es todo. Aquel joven se quedó pasmado por un instante, pero lo mejor de todo es que él pudo responder todas las preguntas que habían revoloteado por su cabeza después de haber escuchado esa historia tan maravillosa del mar de fueguitos. Entonces había entendido todo. ¿Tú sabes qué tipo de fueguito eres? Historias van, historias vienen.